Hey, ¿qué tal? No hace mucho tiempo, mi amigo Miki, que es un escritor de graffiti que se ha convertido en un gran muralista, me dijo: tío, tendrías que hacer un vídeo que explique la diferencia entre el street art y el graffiti. Me decía que cada vez que le preguntan o le llaman street art a lo que él hace, pues él tiene confusión y no tiene como muy claro cuáles son los argumentos o las ideas ordenadas como para explicarle a la gente que lo que él hace es graffiti y no street art. Y justamente en esos mismos días yo andaba hablando con un par de compañeros del gremio sobre este tema y circulaban entre nosotros una serie de definiciones que ellos mismos habían construido intentando separar cada una de las subdisciplinas que hay dentro del graffiti o del arte callejero, ¿no? Porque, bueno, la verdad es que ya podríamos hablar de varias vertientes distintas con diferentes filosofías. Para empezar en limpio, creo que podríamos empezar por definir lo que significa la palabra graffiti con una F. También en España también a veces se ha visto escrita como grafito, y siempre eso, desde el contexto de la lengua española. Bueno, pues básicamente eso sería una inscripción o intervención espontánea en el espacio público, sin más. Después tendríamos el graffiti con dos Fs, que vendría a ser una intervención ilegal o alegal en el espacio público con un lenguaje codificado y que tiene como objetivo crear un impacto entre otros escritores de graffiti que practican esta misma disciplina. Después, en tercer lugar, diríamos que existe lo que llamamos hoy en día street art, y que vendría a ser una intervención ilegal o alegal en el espacio público con un lenguaje artístico y con un objetivo enfocado a crear un impacto en el público general. A raíz de estas disciplinas ya bastante definidas, nace una que hoy en día es la más vistosa, que es el muralismo, ¿no? Que vendría a ser una intervención legal, en muchas ocasiones remunerada, y con un lenguaje artístico muy definido, que además tiene un objetivo más social, digamos, ¿no? Y por último podríamos hablar del arte urbano, ¿no? Que vendría a ser un arte plástico que reproduce técnicas del graffiti y del arte callejero como el street art sobre superficies y medios artísticos más tradicionales, ¿no? Y como objetivo, normalmente, el arte urbano está enfocado a lo comercial, ¿no? Tiene un objetivo más comercial. Hay que tener en cuenta que aquí yo no tengo el ánimo de ahora mismo separar todas las subdisciplinas del graffiti o del arte urbano. Es decir, estamos ayudando a argumentar o a agrupar una serie de tendencias que nos ayudan a entender cuáles son las diferencias entre ellas, pero los escritores de graffiti o los artistas urbanos o los muralistas muchas veces son las mismas personas. Hay artistas que van saltando de una disciplina a otra o simplemente están muy enfocados en una y esta les influye para hacer otra, es decir, no hay unas fronteras súper definidas y todo es bastante subjetivo, ¿no? Pero podríamos decir que ya en el 2024 eso es una visión bastante actualizada de lo que tenemos ahora mismo. También me gustaría aclarar que hay más cosas, ¿no? También hay algo que podríamos llamar post-graffiti o metagraffiti. Hay personas que ya están estudiando este tema y desde hace un montón de años, ¿no? Pero bueno, aquí ya me metería en camisa de 11 varas. También me gustaría mencionar el contexto del tiempo, ¿no? Sobre todo esto. Esto es una historia que tiene ya, ronda los 50 años, ¿no? Y al principio, los primeros años, quizá la primera mitad de toda esta historia, los primeros 25 años, fueron prácticamente todo graffiti con dos Fs, es decir, las intervenciones de street art o de arte urbano incluso que hubieron desde el inicio, siempre estaban apadrinadas o bajo el paraguas del graffiti y eran cosas bastante minoritarias, esporádicas y que no se consolidaban, digamos, como una escena, ¿no? Aunque muchos de estos artistas se hicieron famosos y puede ser que fueran el punto de ignición para que luego las cosas se transformasen y naciese pues el street art y todo lo demás. Hay que contar eso, que durante mucho tiempo el graffiti fue solo graffiti, ¿no? Con dos Fs. Podríamos hacer un cálculo así muy por encima, pero
Contad que más o menos los primeros 10 años de historia el graffiti estaba prácticamente solo en Nueva York, sobre los trenes y las paredes de los barrios, pero bueno, muy enfocado en los trenes, y era pues un lenguaje muy particular y muy concreto, ¿no? Después el graffiti se extiende al mundo gracias a algunos documentaristas, y cuando esto ocurre a mediados de los 80, a principios o a mediados de los 80, pues yo diría que durante esos siguientes 15 años el graffiti es graffiti, se desarrolla en cada ciudad, sobre todo en Occidente, y crece a raíz de las enseñanzas o de los documentos que la mayoría tenemos sobre la historia de lo que había ocurrido, pues eso, en los primeros 10 años de Nueva York. Entonces, el lenguaje sigue siendo muy codificado, sigue siendo algo muy específico y cerrado, ¿no?, a una comunidad muy concreta. Pero, inevitablemente, todo esto tiene que estallar por algún lado, ¿no? Los propios que estamos creciendo dentro del graffiti y haciéndolo crecer, pues también tenemos otras intuiciones y empezamos a absorber desde otros lugares, ¿no? Es algo que siempre este tipo de disciplinas artísticas pues han tenido en común, ¿no? Que reciclan y absorben y se van adaptando, y se podría decir que a final del siglo XX pues nace y se consolida lo que hoy conocemos como street art, ¿no? Que vendría a ser esta vertiente más pública, menos codificada de las intervenciones ilegales en la calle, ¿no? El street art abre las puertas al muralismo y definitivamente consolida aquello que podríamos llamar arte urbano. Así que si tú haces graffiti y alguna vez alguien le llama street art, quizás encuentres en estas definiciones algún argumento o un poco de claridad mental para explicar que lo que tú haces no es street art, es graffiti. Pero bueno, buena suerte con eso, porque no es fácil.